estamos en el hospital de Jim porque queremos hoy hablar en esta entrevista de los miércoles que hacemos normalmente en el estudio. Hoy nos hemos venido aquí al salón de actos del hospital a hablar de un tema que todos los años se comenta, como es la gripe, o en este caso también la gripe A, posibles casos que han habido y cierto alarmismo social que ha resurgido bueno, después de este invierno tan suave que hemos tenido. Así que precisamente tenemos con nosotros al jefe de urgencias, como es Francisco García. Francisco, saludos y bueno, gracias por estar aquí con nosotros para contar un poco a la ciudadanía la situación. Gracias a vosotros. Cuéntanos un poco, porque sobre todo el tema de la gripe, ¿no? Háblanos en primer lugar en qué consiste la gripe, los tipos de gripe que existen ahora mismo. Bueno, gripe es un proceso infectocontagioso producido por virus. Hay tres tipos, la gripe A, la gripe B y la gripe C, pero vamos, las que fundamentalmente son la gripe A, que es la que más alarma social, digamos, produce, porque es la que produce pandemias o la que produce patología a nivel de población más amplia. Luego está la gripe B, el tipo B, que son infecciones, digamos, más locales, es decir, es una gripe más localizada. La de toda la vida. La de toda la vida, ¿no? Sí. Y ya está. Y la gripe C, bueno, tiene mayor importancia. Son subtipos de un mismo virus, es decir, que cambia a nivel de la cápsula del virus o a nivel de la superficie. Tiene una serie de proteínas que son las que producen la antigenicidad y según la variación de esas proteínas, pues es más agresivo, es menos agresivo, cambia todos los años. Básicamente es eso. La gripe A, digamos que es la que tiene relación con animales, se hablaba de la gripe aviar, de la gripe porcina, y la gripe B, que es más del humano, básicamente del humano. Cuando, por ejemplo, se lanza la campaña de vacunación contra la gripe, ¿contra qué cepa vacuna? Se hacen las cepas, se hacen las dos cepas. Y generalmente la vacuna suele ser efectiva. O sea, ha habido algún año que ha sido menos efectiva, pero vamos, y más por las estadísticas que tenemos o que está viendo, es bastante efectiva. No te puedo confirmar si los casos que han habido, que han sido muy pocos, han estado vacunados o no, porque no tengo ese dato, pero vamos, que en principio no ha habido muchos casos de gripe aquí en Allín. Aquí ya depende del ciudadano, lógicamente, que vaya a vacunarse, porque es algo que se recomienda y además siempre sabemos que las dosis, muchas de las veces nos decís que sobran dosis, que hay siempre hay dosis de más. Sí, el problema de la vacunación es que hay gente que sigue siendo reacia a la vacunación. Bueno, pues la vacunación no hay que hacerla a toda la población, hay que hacerla en unos grupos, pues en personas de edad, en personas que tienen una patología previa que puede complicarse con una gripe, es decir, en personal sanitario. Es decir, hay una serie de selección de personal y esos, en teoría, el 100% deberían estar vacunados de la gripe. Que no se vacunan, pues ya no puedes obligarle a nadie, vacúnate o no te vacunes. Nosotros aconsejamos que se vacunen. Y los grupos de riesgo, ¿no? En los grupos de riesgo, en todos. Personas mayores, niños también. Grupos de riesgo hay que vacunar a todos. O se recomienda vacunar a todos, pero claro, es una cosa voluntaria. ¿Los efectos de la vacuna cuáles son? Para que la gente yo personalmente me he vacunado todos los años, desde hace, yo no me acuerdo ya los años, yo no he tenido ningún efecto secundario. Y de hecho la gente no, vamos, yo vacuno a toda mi familia, a mi madre, a mis hermanos, tal, que son ya de una edad mayores que yo. A mis hijos los he vacunado y no he tenido ningún efecto secundario. Ni siquiera el efecto que a lo mejor sí que puede dar algo de fiebre, porque recordemos que bueno, la vacuna es algún virus muertos o... Sí, pero vamos a ver, pero si es que digamos que si tuvieran unos efectos que podrían, hombre, a lo mejor puede haber algún tipo de complicación más grave, pero si esa complicación se da una entre 1 millón, para mí no tiene importancia. A lo mejor tendrá importancia para el que le toque, no, pero para mí personalmente no tiene ninguna importancia. La vacuna yo la veo recomendable. Nos faltaría que la gente diera ese paso más, ¿no?, de vacunarse. Si estás en ese grupo de riesgo, pues no pensárselo y vacunarse, ¿no? Ya, pero esto es como todo. Hemos visto este año en otras patologías, niños que no se han vacunado en ciertas patologías y luego ha habido problemas. Pero claro, si los padres se niegan, en el caso de la tosferina que hubo en zona catalana y tal, o el padre dice, no, es que claro, es que a mí me dijeron que no lo vacunara. Bueno, pues, pero no te lo dijo ningún médico, te lo diría tu amigo, o tu vecino, o tu religión, no lo sé, no voy a entrar en esos temas. Pero que efectivamente cuando una persona no se vacuna de ciertas enfermedades, pues corre el riesgo de padecer esa enfermedad.
En unos casos son más graves, en otros menos. Pero y sobre todo en pacientes que tienen ya una patología grave de base, un EPOC o tienen una patología cardíaca o qué tipo de patología que disminuya sus defensas, pues tiene un riesgo grave con ciertas enfermedades, entre ellas con la gripe. En personas normales, pues prácticamente la gripe es una enfermedad de 4 días o de 8 días, sin mayor importancia. Una enfermedad con la que hemos convivido siempre y además, Francisco, tú como jefe de urgencias, bueno, pues están muy acostumbrados porque supongo que la mayoría de afectados entran por urgencias, ¿no? Sí, la mayoría sí. De todas maneras, lo que te comentaba antes, los casos que han habido aquí... Te iba a preguntar por el número de casos, explícalo ya. Sí. Los casos que han habido aquí en Ellín este año, desde el mes de octubre de 2015 hasta ahora, es decir, 6 meses y medio aproximadamente, casos confirmados por analítica de gripe A, hemos tenido 10 casos, y de gripe B 8 casos. O sea, en total son 18 casos, lo que supone en 6 meses y medio pues unos 2 casos al mes. O sea, que no es una... ¿Cuál es el problema? Que mucha gente, no, es que he tenido la gripe. Vamos a ver, la gripe es una cosa y un resfriado más o menos agresivo es otra. Es decir, no todos los casos son gripe, claro, la sintomatología prácticamente es la misma. Le duelen los músculos, me duele la cabeza, tengo tos, me duele la garganta, la tos seca, malestar general, pero eso no quiere decir que sea una gripe, puede ser una infección respiratoria por cualquier otro virus que no sea una gripe. El virus de la gripe es un virus en concreto, y cuando se hacen las analíticas, pues hay una serie de analíticas que te dicen sí, esto es gripe o esto no es gripe. Aquí, por ejemplo, para que veamos la gravedad, digamos, de estos procesos, nosotros tenemos registrados, ya digo, los 18 casos estos, confirmados analíticamente, y ingresos por gripe han habido 3. En personas ya de edad de 90 años, de 76 años, con patología previa, con una neumonía, es decir, que no es lo habitual. O sea que muchos de los que vienen con estos síntomas de gripe se les manda a casa con su medicación correspondiente. Exactamente, porque en realidad no son gripes. Muchas veces se pone en el diagnóstico de síndrome gripal. O sea, síndrome gripal es una serie de síntomas paralelos a la gripe o parecidos a la gripe, pero que en realidad es una infección respiratoria o una infección por un virus distinto, y que produce una clínica, pues lo que llamamos resfriado más complicado, por así decirlo, pero que no llegan a lo mejor a tener 39 o 40 de fiebre. Un caso de gripe mínimo 38 o 40 de fiebre, y un estado general malo, o sea, malo, está uno que te duele desde la cabeza hasta los pies, con garganta, tos, malestar general, no tienes apetito, no tienes ni ganas de moverte, y eso es una gripe. Luego hay otros casos que no es gripe. O sea, pueden tener una sintomatología parecida de dolor de garganta, de tos, de moqueo por la nariz, pero no son gripes. Hemos visto, bueno, pues alguna noticia en la provincia, por ejemplo, de que la gripe se cebaba este año con los niños. No sé si aquí en Ellín tenéis otros datos que sí que hemos visto, por ejemplo, incluso a un colegio de Albacete que ha tenido la mayoría de los niños contagiados. Eso ha sido en la capital. Sí, en Albacete sí ha habido más casos de gripe. Es más, en Albacete han tenido problemas a nivel de hospital general, de ingresos, de no tener camas, pero porque ha habido un foco, digamos, más importante, una incidencia más alta que aquí en Ellín. Aquí en Ellín este año, por suerte, y tocaremos madera, la incidencia no ha sido nada alta. Vamos, de hecho, si lo comparamos con otros sitios, es una incidencia baja. O sea, la incidencia que ha habido aquí en Ellín es baja, no, ni siquiera media. Tenemos incidencia baja, media o alta. En Ellín ha sido bajísima. Es decir, que bueno, la alarma social, eso ya, pero no hay tal alarma, me refiero, real. Desde el propio SESCAM, de hecho, se dice eso, no hay cifras alarmantes, claro, y todos los hospitales tienen camas reservadas hasta ante este tradicional aumento, ¿no? de los casos de gripe que vienen en invierno siempre. Hombre, siempre nosotros estamos, como yo digo, preparados para decir, vamos a ver, si viene la gripe, si empiezan a aparecer casos de gripe, hay que estar un poquito alerta para poder tomar decisiones rápidas y poder no llegar al agobio, por así decir. Pero, vamos, este año no. Otros años ha habido más casos, ha habido más presión, pero este año realmente, vamos, de hecho, hasta nos llamaba la atención. A mí me llamaba la atención, digo, no hay casos de gripe, no hay casos de gripe. Y ya digo, igual que aquí, decíamos, no lo explico, o sea, no tiene explicación, quizás será por el buen tiempo que ha hecho, no lo sé. Pero sin embargo en Albacete sí, en Albacete ha habido un montón de casos de gripe y ha habido un foco, digamos, importante. Cosa que aquí no. La temperatura también influye, como nos estás diciendo, claro, lógicamente más frío haga, más posibilidades hay de coger la gripe, ¿no? Efectivamente. Ahora, o sea que ahora lo natural sería que los casos empezaran a menguar. Hombre, teóricamente ahora tienen que empezar a disminuir. O sea, ya digo que que hay que pensar que todo no es gripe, insisto.
Que mucha gente, no, pues sí, yo estuve tal y me dijeron que ya con el tiempo, bueno, el buen tiempo, ahora cambio de tiempo, estos tiempos que un día hace calor, otro día hace frío, pues son situaciones digamos, de complicaciones respiratorias, de pacientes que tienen un EPOC o que tienen una patología, una bronquitis crónica que se les complica, pero que digo, gripe como tal, no. O sea, efectivamente los cambios de tiempo, el pasar de un día de estar a 20 grados o a 18 grados a otro día estar 6 o 7 o 10 grados, pues eso nos afecta a todos, ¿eh? Pero lo que es gripe, vamos, y las estadísticas no mienten, porque una cosa es cuando tú subjetivamente pues, parece que, o quizá, o me parece, o tengo la sensación que eso no es exacto casi nunca. Es decir, yo siempre me gusta guiarme por cifras. Sí. Entonces, puedo tener la sensación de que, bueno, es que viene más gente a urgencia. Bueno, pero vamos a ver, viene más gente ¿por qué? Pues puede ser que tenga un catarro común, o que tenga otras enfermedades, o que tenga otras descompensaciones, pero ya te digo, lo que es gripe, la alarma que da la gripe, y es que si coge la gripe, cuidado. Bueno, ya digo, ingresos 3. Y uno de ellos 90 años. O sea que... 3 ingresos y bueno, sí que sabemos o sí que se ha hecho conocer, ¿no? que haya habido algunos fallecidos aquí en Ellín, ¿no? Se habla de fallecidos por gripe A. ¿Es correcto decir que han fallecido por la gripe A? Yo no tengo documentos sobre ese tema. O sea, no me han pasado ninguno. Decir, pues mira, de los casos que han habido, este caso ha fallecido por una gripe A. No tengo datos. O sea, no sé si ha habido un caso, no hubo 2 o ninguno. El problema, te digo, que si tú tienes un paciente que tiene una patología, una inmunodeficiencia, una patología de base ya lábil, tiene un proceso respiratorio más grave, una neumonía o cualquier otro proceso, pues a lo mejor se ingresa, venga, tiene una gripe, sí, una gripe A con una neumonía, y lo ingresas, le haces la analítica, le haces todo y luego ves que no es una gripe, que es una neumonía bacteriana o vírica, pero que no es una gripe. Ahora, que a mí me preguntas por un caso de gripe, alguien que haya fallecido por un caso de gripe, yo no tengo conocimiento. No sé si habrá habido o no habrá habido. Puede ingresar por gripe A y luego haber tenido y luego no confirmarse, por otra exactamente. Pero que no, tampoco te digo, no hay ningún caso. O sea, que yo conozca, ningún caso. Si ha habido alguno, no sé si en medicina interna lo sabrán. Vamos, yo por lo que estoy recopilando esta mañana, no tengo conocimiento de que haya habido ningún éxito por gripe. ¿Qué se hace con estos pacientes, Francisco, cuando se ingresa a una persona con gripe A, bueno, o con gripe B, ¿no? Pero bueno, en el caso de la gripe A, que a lo mejor desde la pandemia del 2009 sí, se ha... Básicamente el tratamiento es el mismo. Es decir, cuando tienes un paciente con gripe, normalmente los ingresos no son por la gripe en sí. Es decir, el tratamiento de la gripe es una enfermedad vírica, hay tratamientos con antivirales, pero que, bueno, tiene sus efectos secundarios y algunas veces, como digo yo, es peor el remedio que la enfermedad. Es decir, la gripe de lo que se trata es de antitérmicos tipo paracetamol para bajar la fiebre, para mejorar un poquito el malestar, abundantes líquidos, ir quitando, digamos, disminuyendo los síntomas, y hidratar al paciente y poco más. Si eso sí, si tiene una complicación, porque muchas veces la frase que nos decían a nosotros, me acuerdo, como yo digo, era tan joven que ya no me acuerdo, pero bueno, era que los virus hacen la cama a las bacterias. Es decir, lo que empieza siendo una gripe o una enfermedad vírica, pues algunas veces en pacientes más deteriorados, al final se complica con una enfermedad bacteriana. Entonces, en esos casos sí que hay que ya poner antibióticos, pero en una gripe, por ejemplo, de entrada poner antibióticos no está indicado. Es decir, lo que hay que hacer es tratar los síntomas, reposo, hidratación, analgesia y poco más. Y antivirales en casos muy concretos, en pacientes muy concretos y en pacientes que tengan un estado general, digamos, o unas patologías previas que pueden agravarse por el tema de la gripe. Sin patología previa es muy difícil que la gripe un paciente grave, sano, ¿no? Un paciente sano que no tenga una patología previa, que no tenga ninguna enfermedad cardíaca, tal, no tiene por qué tener ninguna complicación. O sea, la gripe no va a producir ninguna muerte en un paciente así, o no debe producirla. ¿Es muy contagiosa, Francisco, cuando la subís a planta? La gripe es contagiosa. Además, muchas veces la gente no es consciente que no se contagia solo por la boca, por así decirlo, la tos. Hombre, se recomienda, por ejemplo, a alguien que tiene fiebre o que está con un síntoma de gripe, pues por ejemplo cuando estornude, pues el estornudo, la tos, ¿no? Bueno, pues eso que pasa, que va a la mano. Entonces ahora llego aquí, yo te echo la mano.
O sea, que el contagio muchas veces es por las manos, más que por la boca, o por la respiración, o por la nariz. Entonces, por ejemplo, recomiendan que cuando uno tose, en vez de ponerse la mano, se ponga así en el codo, ¿no? Pero por lo menos aquí no te van a echar la mano. Y luego recomienda que cuando estás con un paciente que efectivamente tiene síntomas de gripe, o tiene, aunque no sea una gripe, pero tiene síntomas que pueden ser compatibles con la gripe, simplemente pues intentar tenerlo lo más aislado posible, menos contacto con el resto de la familia o con el resto de la población. Si es en habitaciones, pues ventilarlas bien, las habitaciones, incluso ponerles una mascarilla para que no distribuyan ese virus, y siempre que tengas contacto con él, lavarte las manos. O sea, lavarte bien las manos con jabón, incluso luego echarte alcohol o echarte un desinfectante. O sea, unas mínimas normas, digamos, de higiene para evitar el contagio con otros. Una persona que está en una habitación, que está con gripeada, que está aislada o que tiene unas medidas, en este caso, más potentes, ¿no? Que a lo mejor otra habitación, no tiene por qué contagiar a otra habitación, ¿no? Que no es el miedo que hay muchas veces en los que están ingresados, que ven que están otros aislados. No. Porque eso de una planta de aislamiento eso no existe, ¿no? Vamos a ver, los virus, ya, haciendo un poquito una broma, no son aviones que van y ahora me voy a aquella habitación, o soy un mosquito que vengo aquí, no. O sea, vamos a ver, eso se contamina en las gotas de la saliva, cuando toses, cuando estornudas, salen las gotitas que se llaman de Flugen, y eso es lo que contamina, eso es lo que lleva el virus. O cuando se la mano, tú toses, estornudas, le echas la mano a alguien y efectivamente, entonces eso sí, ahí sí que está el virus. Entonces, eso sí que va contaminando al resto. Si tú tienes unas mínimas normas, vamos a ver, un paciente que está ingresado, está aislado porque tiene una gripe, pues es tan sencillo como las mascarillas, los guantes, cuando terminas de atenderlo, lavarte, es decir, te lavas las manos, te secas bien, te pones un desinfectante que hay en todos los pasillos, ya está, no tiene mayor problema. Es decir, la gripe no se va a contaminar. Vamos a ver, si fuera tan fácil, el hecho de tener aquí un paciente, por muy aislado que estuviera, contaminaría a toda la planta. O sea, pero en 3 días. Luego la gripe, la contagiosidad de la gripe es desde un día antes, digamos, de que descubras que tiene la gripe, es decir, que 24 horas antes más o menos, ese paciente ya puede estar contagiando a los demás. Entonces le empiezan los síntomas reales o los síntomas más evidentes al día siguiente. Y luego, una vez diagnosticada, pues durante 8 días, 7, 8, 9 días, puede estar contagiando. Ya a partir del 8º o 9º día normalmente no existe esa contagiosidad. O sea, que son a lo mejor unos... sí, hay que tener prudencia, pero claro, si un paciente no tiene unos síntomas más o menos evidentes, vamos a suponer que ahora mismo tengo gripe, o estoy ahora mismo incubando la gripe, y me va a aparecer los síntomas mañana. Yo hoy estoy contagiando, es decir, puedo contagiar. Claro, eso es muy difícil de controlar. Sí, por el propio paciente y también pues no lo sabes, los propios acompañantes. Claro. Entonces, una vez que sí sabes que ya tiene gripe, pues vale, bien, tienes esas medidas, esas prudencias y ya está. Y luego hay que tener claro que en 7, 8 días, pues ese paciente va a dejar de distribuir ese virus o de contaminar al resto de la población. Eso al paciente se le dice, bueno, y él lo sabe, cuando viene a urgencias y se le diagnostica esa gripe A y se va a casa, lógicamente ya con su prescripción, sabe que puede contagiar a su familia. Durante 8 días seguro que puede contagiarlo. Entonces lo que tienes que tener es mucho cuidado. O sea, vamos a ver, yo personalmente te puedo comentar que he tenido una gripe en mi vida, cuando tenía 27 o 28 años. Y fue por atender a un paciente. Es decir, tuve que atender a un paciente que tenía gripe, entré a la habitación, pues lógicamente lo exploras, en la habitación hay un ambiente gripal, como digo yo, y pues a los 2 días o a los 3 días estaba yo con los 40 de fiebre y con toda la sintomatología. Es decir, es la única vez que he tenido gripe. Yo siempre digo que yo sé diferenciar la gripe, o suele ser muy evidente, porque lo que la gente interpreta como gripe, que es lo que te comentaba, de un resfriado o una infección respiratoria o tal, bueno, estás mal, efectivamente estás mal, tienes tos, estás 37,5, no llega a 38, malestar general, sí, de medio de la garganta, pero lo que es una gripe, o sea, terminas en una cama, no te puedes ni mover. Yo cuando tuve la gripe, a mí me decían levanta la mano y yo no podía levantar la mano. Y estaba fuerte. Es decir, es una situación que te deja totalmente machacado. O sea,
la palabra, o sea, te machaca. Entonces, eso es una gripe. Tú tienes 39, tienes 40 de fiebre, no te puedes ni mover, y esa base ya como te he comentado, paracetamol líquidos y poco más. Es que se puede hacer poco más. Bueno, es un tipo de una enfermedad que es muy común, pero bueno, parece que todos los años nos asusta, ¿no? Es algo que asusta, por eso queríamos hablar contigo, porque asusta todos los años, porque eso es claro. Siempre asusta. Y porque además la gente, en general, se le da, vamos, es importante por la cantidad de casos que produce, ¿no? Pero no por la gravedad de esos casos. Ya te digo que casos graves es cuando tienen una patología añadida o una inmunodeficiencia o una patología de base grave. Entonces, decimos que tenemos en este caso 18 casos diagnosticados. Francisco, ya por lo que nos queda de temporada, desde no debe subir mucho, ¿no? Por lo que decimos. Hombre, teóricamente debe descender, teóricamente. Debe descender y bueno, pues hablamos de la gripe A, gripe B, gripe C, que decimos que es incluso menos habitual, y las vacunas recordamos que son la vacunación, la cepa que tienen este año es la vacunación, la gripe. Yo insisto en que todos los pacientes en los que esté indicado se deben vacunar, todos, contacto en residencias, pacientes que estén trabajando en hospitales, en centros de salud, pacientes con patologías previas, es decir, todo ese tipo o personal, estoy diciendo pacientes, de formación profesional, todo tipo de personas que tengan contacto o que estén en contacto con mucha gente, o que se dediquen al tema sanitario, o que estén en contacto con pacientes, o que tengan una patología, o que tengan una edad ya a partir de 50 o antes, hay que vacunarlos a todos. Si es que es lo mejor. O sea, nosotros nos cansamos muchas veces de insistir en que lo más importante es la profilaxis, es decir, es prevenir lo que pueda pasar. No se nos suele hacer caso en general, pero vamos, es lo más importante. Es decir, una vez que tiene la enfermedad, pues bueno, pues se trata de curarla y ya está. Pero lo importante es prevenirla, es decir, que esa enfermedad no aparezca, no en la gripe y en todas las patologías médicas. O sea, todas las enfermedades o muchas enfermedades se pueden mejorar o no llegar a padecerlas si tenemos una serie de precauciones. Francisco, pues queríamos un poco tranquilizar a la gente o explicar exactamente los casos que ha habido, si hay causa para una alarma social o no, o es un poco la rumorología muchas veces popular, y también, bueno, decir las instalaciones que tenemos aquí en el hospital. Hablábamos antes de la entrevista, una persona que tiene que ingresar por gripe A no tienen que derivarla a otro centro de mayor envergadura, se quedan aquí y se pueden tratar perfectamente aquí con las instalaciones que tenemos. Yo creo que la población en general de Llín o de Llín, la comarca, no es consciente de lo que tienen aquí. Y no es que yo trabaje aquí, yo trabajo aquí desde un año antes de que se abriera el hospital, o sea, llevo aquí ya 26 años. Bueno, pues yo sigo considerando que hay gente que no es consciente de lo que tienen aquí en este hospital. O sea, no se pueden dar una idea comparados con otros hospitales, incluso de mayor nivel y tal, a nivel de instalaciones, a nivel de limpieza, a todos los niveles. O sea, a nivel de observación, a nivel de UCI, a nivel de las plantas. O sea, lo de este hospital es un lujo. Pues Francisco, con eso nos quedamos y bueno, pues agradecerte también que nos hayas dado estos datos, datos que bueno, vienen de primera mano como jefe de urgencias también para informar a la ciudadanía, no solo de Llín, sino de toda la comarca, y bueno, pues para dejar un poco claro, ¿no?, lo que pasa todos los años con la gripe A y en el caso concreto de este 2016. Así que muchas gracias. Pues que se tranquilicen. Gracias a vosotros. Pues Francisco García, jefe de urgencias, que nos explicaba precisamente, bueno, pues estos datos: 18 casos diagnosticados de gripe, 10 de gripe A, 10 de gripe B, que es la gripe común. No hay causa para esta alarma social que, bueno, pues que muchas veces año tras año, pues desde esta pandemia seguramente de 2009, bueno, pues asusta más a la población, pero estamos ante unos casos incluso, como nos decía, más leve que otras temporadas. Así terminamos. Hoy pues vamos a hacerlo desde aquí, desde el hospital, desde este salón de actos en Informativos, con esta entrevista. Volvemos como siempre mañana con más noticias a partir de las 9:30. Que descansen.